Esta noche te traigo 4 historias de terror que personas reales vivieron en carne propia. Historias que vienen de las carreteras solitarias, los ríos oscuros, las sierras olvidadas y los pueblos pequeños donde lo inexplicable todavía camina entre los vivos. Hay historias que uno carga como una piedra en el pecho durante años. Esta es la mía. Me llamo Samuel, tengo 48 años, y desde que era apenas un chamaco el río Grijalba fue mi mundo entero. Lo conozco mejor que a mi propia mano, cada remolino traicionero, cada recoveco donde los peces se esconden, cada piedra que aflora cuando las aguas bajan. Mis padres me enseñaron a pescar, y ellos lo aprendieron de sus propios abuelos. Es una cadena que se remonta generaciones atrás, un oficio que corre por la sangre de mi familia como el agua corre por ese río. Siempre preferí pescar de noche. Hay algo que no se puede explicar del todo en esas horas. El frío que te muerde los huesos pero que al mismo tiempo te recuerda que estás vivo, el reflejo de la luna sobre el agua como un espejo de plata derramado, los grillos tejiendo su canción incansable en la oscuridad. Era paz pura. Era mi lugar en el mundo. Aquella noche de finales de noviembre del año pasado parecía perfecta. La luna estaba casi llena, el viento apenas rozaba las hojas de los árboles. Dejé la moto a un costado del camino, tomé mi atarraya y mi canasto, y caminé hasta un claro que casi nadie frecuenta. Me senté sobre una roca plana, encendí un cigarro y me quedé mirando el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que casi dolía. Tiré la red varias veces y la pesca respondió bien. Un par de tilapias grandes, algunas carpas. No era para presumir, pero alcanzaba para la cena y un buen caldo al día siguiente. Estaba preparando el último lanzamiento cuando algo cambió. No fue un sonido lo que me alertó, fue una sensación, como si el aire de repente se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. La brisa se cortó en seco, y los grillos, que no habían parado ni un segundo, callaron todos al mismo tiempo. Ese silencio total, ese vacío repentino, fue más aterrador que cualquier ruido. El corazón empezó a latirme más rápido. Apagué la linterna, me pegué contra la roca y contuve la respiración. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la oscuridad completa. Entonces la vi. Al principio la confundí con un animal. Una vaca, quizás, o un venado que hubiera bajado al río. Pero la forma en que se movía no correspondía a ninguna criatura que yo hubiera visto en mis décadas junto al río. Salía del agua en la orilla opuesta y se incorporó lentamente sobre 2 piernas. Lo que mis ojos registraron entonces me arrancó el aliento de un golpe. Era una figura humanoide que superaba los 2 metros de altura. Delgada, pero con una presencia que ocupaba todo el espacio. Su piel parecía cuero mojado, oscura, con un brillo extraño como de algo cubierto de algas o de cieno. Los brazos eran largos y terminaban en unas manos con garras. La cabeza, sin cabello, tenía la forma alargada de una calavera con la mandíbula extendida hacia adelante. Y los ojos. Los ojos eran 2 brasas rojas que ardían en la oscuridad sin pupilas, sin vida reconocible, solo ese resplandor infernal. Se movía con sacudidas bruscas, rápidas, como si su cuerpo no estuviera del todo acostumbrado a la posición vertical. Mi quid paralizado. Ni siquiera podía gritar. Mis músculos se habían convertido en piedra.
Observé cómo la criatura se agachaba y se metía de nuevo al agua, y por un instante pensé que todo había terminado. Traté de recuperar el ritmo de mi respiración. Pero entonces volvió a salir, y esta vez no venía sola. Entre sus mandíbulas arrastraba algo grande, un animal, quizás un borrego o un becerro. Lo depositó en la orilla y empezó a despedazarlo. El sonido que produjo ese festín es algo que no voy a describir con detalle, porque hasta el día de hoy me revuelve el estómago recordarlo. Huesos que cedían, carne que se arrancaba. Y en medio de todo eso, la criatura levantó la cabeza y sus ojos rojos se clavaron exactamente en la dirección donde yo estaba escondido. No sé si me vio. No sé si fue casualidad. Pero en ese momento me aplasté contra la roca con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo. El tiempo se detuvo. Mis pulmones exigían aire, pero yo me negaba a dárselo. Solo existían los latidos de mi corazón golpeando tan fuerte que parecían delatarme. Cuando me atreví a volver a mirar, la criatura había desaparecido. El silencio que quedó después no era el silencio tranquilo de antes. Era un silencio cargado, amenazante, como el que queda después de una tormenta que no termina. Salí de mi escondite y corrí. Corrí como no había corrido desde que era joven. Dejé atrás el canasto, la atarraya, todo. Nada de eso importaba. Llegué a la moto con las manos tan temblorosas que tardé en encontrar la ranura del encendido. Manejé sin mirar el espejo retrovisor hasta llegar a casa. Me encerré con llave. Me metí a la cama y permanecí despierto hasta que el sol entró por las ventanas. Al día siguiente regresé. No sé qué me impulsó. No era valentía, era algo más parecido a la necesidad de comprobar que no había perdido el juicio. Fui con mi hermano José, que siempre ha sido más escéptico que yo. Le conté que había visto algo extraño cerca del río, sin entrar en todos los detalles. Él se rió un poco, insinuó que había tomado demasiado, pero cuando vio mi cara supo que la cosa era seria. Caminamos juntos hasta el claro. Lo que encontramos en el suelo nos dejó mudos a los dos. Había una mancha oscura, no de agua sino de sangre, y esparcidos alrededor había trozos de piel con lana. La piel de un borrego o de una oveja. José, que es un hombre que no se amedrenta con facilidad, se puso del color del papel. Me miró y susurró apenas 2 palabras antes de darse la vuelta. Vámonos, Samuel. Desde esa noche no he vuelto a pescar de madrugada. El río Grijalba, que durante décadas fue mi segunda casa, ahora me resulta un lugar extraño y lleno de peligros que no entiendo. La gente mayor del pueblo habla de una criatura que habita en las profundidades y que sube a la orilla cuando la luna está casi llena para alimentarse. Le llaman el Ahuizotl, un ser de la mitología antigua que algunos describen como un perro con manos de mono, pero los viejos insisten en que lo que aparece en la oscuridad no tiene nada que ver con los libros. Dicen que es más antiguo, más feo y más aterrador de lo que cualquier descripción puede capturar. Y yo, después de lo que vi, les creo sin dudar. Pero la historia no terminó ahí. Les conté el terror de esa primera noche, les conté la culpa que me carcomió después. Ahora necesito seguir, porque lo que vino después fue peor. El tiempo pasó, pero las imágenes no me daban tregua. Esos ojos rojos aparecían cada vez que cerraba los propios. Dejez de dormir bien.
Me despertaba en medio de la noche empapado en sudor, sintiendo la urgencia de levantarme a revisar que no hubiera nada acechando del otro lado de la ventana. José notó el cambio. De ser un hombre tranquilo y hablador me había vuelto callado, encerrado en mí mismo. Le decía que era el susto, que se le pasaría, pero él sabía que mentía. José había hablado con los ancianos del pueblo después de ver las evidencias en el claro. Ellos asentían con esa mirada de quien reconoce algo que ya sabía, algo que preferiría no saber. Hablaron del titimitl, otra criatura de la tradición, un demonio con garras de águila y ojos de fuego, aunque seguían insistiendo en que la realidad superaba con creces a la leyenda. El miedo se fue extendiendo por el pueblo como una mancha de aceite. La gente dejó de salir de noche sin una razón imperiosa. Las puertas cerraban más temprano. Los niños dejaron de jugar en la calle después del anochecer. Los pescadores, que dependían del río para sobrevivir, se limitaron a las horas de luz aunque eso significara peores capturas. El Grijalba, que había sido el corazón de todo, la fuente de trabajo y de encuentro comunitario, se convirtió en un lugar que se miraba desde lejos con desconfianza. Después vino la desgracia de don Pedro. Un anciano que vivía en las afueras con unas cuantas vacas y borregos. Una de sus ovejas desapareció una noche cerca del río. La buscó por todas partes sin resultado. José le contó, con discreción, lo que yo había visto. Don Pedro dijo que no se preocupara, que la oveja aparecería. Pero al día siguiente encontraron sus restos río abajo, solo la cabeza con las cuencas vacías y algunos jirones de piel. Todo lo demás había sido consumido. Don Pedro, un hombre que había enfrentado sequías y pérdidas con la frente alta, lloró. Y después de ese día cerró el rancho y no volvió a criar animales. Y luego desapareció el niño. El hijo de la señora Rosa tenía apenas 5 años. Había ido a jugar con otros niños en un claro cercano al río. Su madre les advertía siempre que no se acercaran al agua, pero los niños son como son. A la hora de la cena el pequeño no llegó a casa. Sus padres salieron a buscarlo desesperados. Interrogaron a sus amigos y uno de ellos, un niño de 6 años, dijo que el pequeño había ido a buscar su pelota que había caído cerca de la orilla. El pueblo entero se movilizó. Caminamos horas por la ribera con linternas, llamando su nombre en la oscuridad. La esperanza se fue apagando con cada hora que pasaba. La policía llegó desde fuera y descartó todo desde el principio. Un ahogamiento, dijeron. La corriente se lo llevó. Pero en la orilla no había huellas de que alguien hubiera caído al agua, no había ropa, no había ningún indicio de lo que ellos decían. Lo único que encontramos fue la pelota del niño, a escasos metros del río, medio desinflada. Y junto a ella, en la tierra húmeda, unas huellas. No eran huellas humanas. Eran huellas de 3 dedos terminados en marcas largas, inconfundiblemente de garras. Iban desde el agua hasta donde estaba la pelota y volvían al río. Cuando las vi, las rodillas se me doblaron solas. Me senté en el pasto con la cabeza entre las manos y sentí que algo dentro de mí se rompía. Era la misma criatura. No podía ser otra cosa. La policía cerró el caso sin explicaciones satisfactorias y se fue. Los padres del niño quedaron destrozados.
El pueblo quedó sumido en un duelo silencioso que pesaba sobre todos como una losa. Y yo cargué encima la culpa más pesada de mi vida. Yo había visto a esa criatura y me había quedado callado por miedo a que me llamaran loco. Si hubiera hablado entonces, si hubiera advertido a los demás, quizás ese niño seguiría vivo. Esa idea me comía por dentro. Dejé de comer, dejé de dormir, dejé de hacer prácticamente cualquier cosa. Una noche me levanté sin saber bien por qué y salí a caminar. No tenía plan. Solo me movía. El pueblo dormía con todas las luces apagadas, como un pueblo fantasma. Llegué al río casi sin darme cuenta. Y allí estaba. En el agua, asomando solo la cabeza, con esos ojos rojos encendiéndose en la oscuridad, la criatura me miraba. Me esperaba. Y antes de que pudiera reaccionar, una voz que no sonó con los oídos sino directamente dentro de mi cabeza me dijo: «Ven, te estoy esperando». Se me cayó la linterna de la mano. El corazón paró. Y yo, que ya no podía más, que sentía que la cordura se me escapaba por los bordes, me di la vuelta y corrí sin parar. No he vuelto al río. No he vuelto a pesca. No he vuelto a ser el mismo hombre que era. El padre Miguel me dijo después que la criatura se alimenta del miedo, de la culpa, de la desesperación. Que me estaba acechando porque yo le daba poder. Que la única salida era enfrentarme a mis propios miedos y perdonarme. Aquella noche soñé con la criatura, y en el sueño le dije en voz alta que no le tenía miedo, que era solo un monstruo, que no era real. Sus ojos brillaron con una intensidad que no había visto antes y luego se desvaneció como humo. Me desperté con el corazón acelerado, pero con algo parecido al alivio por primera vez en semanas. El niño apareció meses después. Lo encontraron en la orilla, a kilómetros de donde había desaparecido. El cuerpo estaba irreconocible. La policía insistió en el ahogamiento y cerró el caso para siempre. Pero todos en el pueblo sabíamos la verdad. Hoy las cosas se han calmado en apariencia. Nadie habla del nahual del río ni del pequeño que se perdió. Pero el recuerdo vive en algún rincón de la mente de cada persona de ese pueblo. Y yo, que ya no me acerco al río ni de día, sigo luchando con mis propios demonios en el silencio de mis noches. El padre Miguel tenía razón en algo. El miedo es un monstruo que vive dentro de uno, pero si lo miras a los ojos, si te perdonas, si encuentras fuerza en los demás, ese monstruo encoge. No desaparece, pero encoge. Y yo, noche tras noche, espero que el susurro en mi ventana no regrese. Pero la historia tiene una tercera parte. Porque el terror no se quedó quieto. Después del consejo del padre Miguel, hubo un periodo de calma relativa. Las pesadillas seguían, pero con menos fuerza. Los susurros en la noche se espaciaron. Empecé a salir de casa, a hablar con los vecinos, a recuperar algo del hombre que había sido. Pero en el fondo sabía que esa tranquilidad era superficial, como una costra sobre una herida que no ha cerrado del todo. Fue mi hermano José quien volvió a remover todo. A diferencia de mí, José es más escéptico y más temerario. Decidió volver a pescar de noche, pero eligió un tramo diferente del río, a unos 10 kilómetros aguas abajo de donde yo había tenido mi encuentro. Fue con su amigo Paco, un pescador de toda la vida que conoce el Grijalba como la palma de su mano.
Era una noche de luna casi llena, sin viento, con un silencio que lo abarcaba todo. Estaban sentados en la orilla esperando que las líneas se movieran cuando escucharon un chapoteo. Al principio lo atribuyeron a un pez grande o quizás a un cocodrilo, que también los hay. Pero el sonido fue creciendo, haciéndose más elaborado, más difícil de ignorar. Y entonces, entre el ruido del agua, surgió algo que no debería haber estado ahí: un llanto. Un llanto de niño. Venía desde el centro del río, de un lugar donde sería imposible que ningún niño estuviera solo. José y Paco intercambiaron una mirada. Las historias del Nahual ya eran un secreto a voces en toda la región. A pesar de su escepticismo, el frío le subió por la espalda. El llanto se intensificó, se volvió más desgarrador. Paco tomó su linterna y la apuntó hacia el centro del río. El llanto cesó de golpe, y en el haz de luz vieron a la criatura. Pero no estaba sola. Entre sus brazos sostenía algo pequeño. La figura de un niño. Aunque no era un niño de verdad, su cuerpo era casi transparente, pálido como la cera derretida, y sus ojos no eran oscuros sino blancos. Era un señuelo. Una trampa construida con la imagen de la inocencia para atraer a quien tuviera el reflejo de correr a ayudar. La criatura miraba a José y a Paco con sus ojos rojos ardientes, invitándolos a acercarse con esa ilusión entre los brazos. José me confesó después que en ese momento su mente se vació por completo. Quería correr, quería gritar, pero el cuerpo no le respondía. Y entonces la criatura sonrió, aunque llamar sonrisa a esa mueca sería demasiado generoso con el lenguaje. El llanto del niño falso se transformó en una risa. No era una risa de niño. Era la risa de algo antiguo y sin compasión. Fue Paco quien reaccionó primero. Agarró a mi hermano del brazo y lo arrastró sin pronunciar una sola palabra. Corrieron hasta las motos y se alejaron de allí sin mirar atrás. Cuando llegaron a mi puerta, José estaba pálido como nunca lo había visto. Me contó todo con la voz temblando. Yo lo escuché en silencio y cuando terminó simplemente lo abracé. En ese abrazo entendí que el peso que había cargado solo durante semanas ahora era compartido. La criatura no había terminado. Seguía ahí, perfeccionando sus métodos, aprendiendo cómo usar el miedo humano como cebo. Mi nombre es Genaro. Soy de un pueblo pequeño en la Sierra de Guerrero que se llama Palo Blanco. Si alguna vez has transitado la carretera que une Chilpancingo con Acapulco, quizás viste el letrero sin prestarle mayor atención. Somos unas 2000 personas, no más. Aquí la vida tiene el ritmo del campo, la gente se conoce de toda la vida, los rumores viajan más rápido que cualquier noticia, y la misa del domingo tiene más convocatoria que cualquier otra cosa. Todo lo que voy a contarte lo he guardado dentro durante 15 años. El miedo de que me tachen de loco, el miedo de que me miren diferente, me tuvo en silencio mucho tiempo. Pero ya no aguanto más. Necesito sacarlo aunque sea una sola vez. Todo comenzó con la llegada de un forastero. Un día apareció en el pueblo una camioneta vieja, desteñida por el sol, con placas de otro estado. Del vehículo bajó un hombre de aproximadamente 70 años, la piel curtida, los ojos de un color amarillento que resultaba difícil de sostener la mirada.
Se presentó como don Elías. Era del norte, dijo. No especificó de dónde exactamente. Traía consigo ese aire de misterio que convierte a los forasteros en tema de conversación durante semanas. En lugar de instalarse en el centro del pueblo, donde están las casas más amplias, don Elías compró un terreno pequeño en los límites del poblado, casi al pie del cerro. Nadie supo cómo convenció a la familia vendedora, porque esa tierra había sido suya por generaciones. En menos de un mes ya tenía levantada una casita de madera. Saludaba a todos cuando pasaba por el molino o por la tienda, pero nunca se detenía a conversar. Era como un fantasma que ocupaba espacio físico pero no existía socialmente. Empezaron los rumores, claro, que era brujo, que venía huyendo de algo, que su presencia traería problemas. Mi abuela, que Dios la tenga, me contó que lo había visto bajando de la cueva del cerro. La cueva del diablo, como le decíamos, era un hueco en la parte más alta donde nadie subía sin una razón de peso. Los viejos contaban que allí se realizaban rituales de brujería desde tiempos inmemoriales, que la tierra alrededor estaba corrompida. De niño ese lugar me aterrorizaba solo con pensarlo. Pero don Elías subía y bajaba de ahí con la misma naturalidad con que uno va al mercado. Un día lo vi cargando una mochila llena de piedras negras de forma irregular. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Le pregunté a mi abuela qué hacía don Elías en el cerro. Ella me agarró la mano y me miró con una seriedad que no le conocía. Me dijo que había cosas que no debía preguntar, que ese señor era gente rara y que me mantuviera lejos. No le hice caso. Fui un tonto. Semanas después apareció una mujer en la casa de don Elías. Tendría la misma edad que él, era bajita y delgada, con el cabello completamente blanco y una mirada que te atravesaba sin esfuerzo. Su piel era tan pálida que daba la impresión de ser de cera. Don Elías la presentó como su hermana Jacinta, pero algo en esa presentación no encajaba. Nunca había mencionado tener hermana. Y doña Jacinta era casi invisible. No hablaba con nadie, no salía durante el día, y cuando la veíamos por las calles de noche siempre llevaba un rebozo negro que le ocultaba el rostro. Parecía que tenía miedo de ser vista. La primera señal concreta de que algo andaba muy mal llegó con los animales. En el pueblo casi todos teníamos gallinas, guajolotes, cerdos. De repente empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Una mañana mi tía Juana se levantó y su gallinero estaba completamente vacío. Ni una pluma, ni una marca, como si la tierra se las hubiera tragado. La gente se alarmó. Unos hablaban de ladrones de fuera, otros del nahual. Lo curioso era que solo desaparecían las aves, los guajolotes y las gallinas. Las cabras y los cerdos se quedaban intactos. Al principio nadie relacionó esto con los recién llegados. Pero los rumores en un pueblo chico tienen vida propia. Mi amigo Pedro, que vivía cerca de la casa de don Elías, me contó que una noche había escuchado un aleteo enorme, que se había asomado y había visto una sombra negra inmensa volando hacia el cerro. Yo no le creí. Pedro siempre había exagerado. Pero entonces los niños empezaron a enfermarse. No era una enfermedad que el doctor pudiera nombrar. No era gripa, no era del estómago. Era una debilidad generalizada. Se ponían pálidos,
perdían el apetito, se quedaban inmóviles mirando al vacío. Mi prima Estela, de apenas 6 años, cayó así. Mi tía la llevó al médico del pueblo y el doctor se encogió de hombros. Una debilidad, señora, no sé qué tiene. Desesperada, mi tía la llevó con una curandera que vivía en el monte, una mujer anciana que conocía el lenguaje de las plantas y los males ocultos. La curandera la examinó y dijo algo que mi tía no supo cómo procesar. A su niña le han robado el alma. La maldad viene de la cueva del diablo, y si sigue creciendo, la niña no va a sobrevivir. Le dio un collar de hierbas y un amuleto para que lo pusiera en la cama de la pequeña. Mi tía lo hizo esa misma noche. Pero Estela siguió decayendo. El pueblo comenzó a atar cabos. Los animales que desaparecían, los niños que se enfermaban. Se decía que los brujos usaban las aves en sus rituales y que la energía de esa maldad afectaba a los más vulnerables. Mi abuelo, un hombre de fe que nunca tomaba estas cosas a la ligera, nos reunió a todos una noche. Nos contó que su propio abuelo le había transmitido que en los pueblos de la sierra existían personas con el poder de transformarse, que necesitaban sacrificar aves para sus trabajos oscuros y que a veces se robaban el alma de los niños para alargar su propia vida. Es la maldad más grande que existe, dijo. Todos estábamos en silencio, mirándonos sin atrevernos a pronunciar el nombre de don Elías o de su hermana. Pero todos lo pensábamos. La noche que todo se desbordó yo estaba en casa de mi abuelo, que había caído enfermo de la presión. Me quedé con él junto a mi madre y mi tía. No podía dormir. Tenía la certeza inquietante de que algo malo estaba a punto de suceder. Afuera el viento ululaba y los perros del pueblo ladraban con una desesperación que no tenía nada de ordinario. No era el ladrido de ver pasar un extraño. Era un ladrido de terror puro. Alrededor de la 1 de la madrugada, mi abuela entró al cuarto con la cara desencajada y los ojos muy abiertos. Me jaló en silencio hasta la ventana y me hizo una seña para que me agachara. Afuera, en la calle, avanzaba doña Jacinta. Pero no caminaba como camina una persona. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba hacia adelante con su rebozo negro agitándose y su sombra proyectada sobre las paredes de las casas tenía la forma de un pájaro gigante. Mi abuela se persignó murmurando una oración en voz muy baja. «Esa mujer no es de este mundo», susurró. La vimos doblar en la esquina que daba hacia la casa de los hermanos López. Los López tenían un guajolote negro enorme del que estaban muy orgullosos. Minutos después escuché un aleteo poderoso, antinatural, que hizo vibrar el aire de la noche. Me asomé con el corazón en la boca y vi al guajolote negro de los López levantarse del suelo de una manera que no era propia de ningún ave. Y detrás de él, vi a doña Jacinta con el rebozo ondeando, y su cara estaba transformándose. Los ojos se agrandaban, la boca se estiraba hacia adelante, las manos se convertían en garras. El guajolote que volaba hacia el cerro era doña Jacinta. Y la mujer que se quedaba en la calle era ya casi otra cosa. Lo vi con mis propios ojos y no pude procesarlo. Mi mente intentaba rechazar lo que estaba registrando. Corrí a mi cama y me tapé hasta la cabeza, pero el aleteo seguía resonando entre mis sienes. A la mañana siguiente el pueblo amaneció con 2 noticias. El guajolote de los López había desaparecido.
y la pequeña Estela, mi prima de 6 años, había muerto durante la noche. Mi tía, llorando sin parar, contaba que la niña se había puesto muy mal antes del amanecer, que no dejaba de llorar y repetía que un pájaro negro le había quitado el corazón. Nadie entendió lo que quiso decir con eso. Solo yo lo había visto. Los hombres del pueblo se organizaron con una mezcla de rabia y de terror. Mi abuelo, a pesar de estar enfermo, se puso al frente. Fueron a la casa de don Elías con palos, machetes y algunas escopetas. Yo fui con ellos. Necesitaba ver. Necesitaba entender. Don Elías estaba en la entrada como si los esperara. Su cara no mostraba nerviosismo alguno. Sus ojos amarillos nos recorrieron a todos con calma. Cuando mi abuelo lo acusó de usar la brujería para matar animales y robar el alma de los niños, don Elías no se alteró. Dijo que no sabía de qué le hablaban, que su hermana había regresado a su pueblo. Un hombre gritó que lo habían visto convertirse en guajolote. Don Elías sonrió entonces, una sonrisa sin calor que no llegaba a los ojos. Hay conocimientos que van más allá de lo que la gente sencilla puede comprender, dijo. Hay cosas que están por encima de sus miedos y de su fe. La rabia se desató. Los hombres se abalanzaron sobre él y lo amarraron. Don Elías no opuso resistencia. Se dejó caer y se quedó mirándolos con esa sonrisa extraña mientras lo ataban. Mi abuelo exigió saber dónde estaba la mujer. Don Elías inclinó la cabeza y dijo que si tanto la querían ver, fueran a la cueva. Que tal vez la encontraran ahí. Ese nombre cayó sobre el grupo como un balde de agua fría. La cueva del diablo. El lugar que todos temían. Pero mi abuelo dijo que no podían quedarse cruzados de brazos y nos fuimos al cerro. Éramos unos 20 hombres. El camino fue difícil, piedras que resbalaban bajo los pies, el aire que se enfriaba rápidamente, el cielo que se oscurecía como si una tormenta invisible se estuviera formando. Los ruidos del monte, los crujidos de las ramas, los aullidos lejanos, todo contribuía a que el miedo fuera creciendo con cada paso. La entrada de la cueva era impresionante en su oscuridad. Un hueco negro y enorme en la roca que parecía la boca abierta de algo vivo. De adentro emanaba un olor mezclado, tierra húmeda, musgo y algo dulce y podrido que se te pegaba en el fondo de la garganta. Los hombres dudaron. Nadie quería ser el primero en entrar. Fue mi abuelo quien se persignó y puso el pie adentro. Yo fui detrás de él. La oscuridad era completa. Las linternas apenas alcanzaban unos metros. La cueva era mucho más grande de lo que uno esperaría desde afuera. El techo se alzaba con estalactitas que colgaban como dientes, y las paredes estaban cubiertas de grabados. No eran dibujos decorativos. Eran imágenes de pájaros, de personas con cabeza de ave, de niños. Seguimos avanzando y el olor a descomposición se hizo insoportable. Llegamos a una sala amplia. En el centro había una roca plana que servía de altar. Sobre ella había montones de plumas y huesos de gallinas y guajolotes. Y en medio de todo eso había algo que me arrancó un grito de la garganta antes de que pudiera retenerlo: la ropa de la pequeña Estela. Su vestido, su suéter, y a un costado, su muñeca manchada de sangre seca,
la muñeca con la que siempre andaba. Y junto a la muñeca, un amuleto, plumas de guajolote atadas con cuerda, de las que colgaba un trozo de tela del vestido de mi prima. El grito de los hombres llenó la cueva. El terror ya no era una emoción, era una fuerza física que te aplastaba los pulmones. Fue entonces cuando la escuchamos. Un aleteo que venía de un rincón oscuro. Y de allí salió la criatura. Era doña Jacinta, pero también era algo completamente diferente. Tenía el cuerpo de una anciana, pero sobre sus hombros estaba la cabeza de un guajolote. Pico largo, ojos redondos y amarillos que brillaban como linternas en la oscuridad. Sus brazos eran alas cubiertas de plumas negras y viscosas. Sus manos eran garras con uñas largas y amarillas. Sus pies eran de gallo con espolones. Cuando nos vio, lanzó un chillido que cortó el aire y heló la sangre a todos por igual. Los hombres empezaron a disparar. El más valiente se lanzó con el machete. La criatura lo esquivó con una velocidad que no debería ser posible y de un golpe de ala lo derribó. El hombre cayó al suelo sin vida. La criatura se incorporó, nos miró a todos y avanzó. No había forma de pararse frente a algo así. Los hombres corrieron, yo corrí, mi abuelo me jaló del brazo gritando que nos fuéramos. Corrimos por nuestras vidas por los pasillos de esa cueva hasta que el frío del exterior nos golpeó en la cara y el cielo comenzaba apenas a aclararse en el horizonte. Cuando volvimos al pueblo, don Elías seguía sentado en el suelo, atado, pero con una sonrisa de victoria en los labios. Sus ojos amarillos brillaban de satisfacción. Dijo en voz baja, pero con una claridad que llegó a todos: ella está libre. Su hermana, la mujer que cambia de forma, ya no tenía que esconderse más. Y nosotros, añadió, ahora sabíamos lo que existía en el mundo. Nadie respondió. Desatamos a don Elías y lo dejamos ir. No hubo forma de hacer más. Don Elías se marchó del pueblo poco después y nunca se supo a dónde. La criatura no volvió a verse en las calles. Pero los aleteos en las noches, los ladridos enloquecidos de los perros y las plumas de guajolote negro que aparecen a veces en el camino siguen recordándonos que la cueva del diablo sigue ahí. Y que el miedo, ese miedo antiguo que viene de la tierra y de la oscuridad, nunca se va del todo. Todo empezó una tarde de esas en que el sol se pone con un rojo tan intenso que parece pintado por alguien que no conoce la moderación. Yo estaba en mi casa, en un pueblito cerca de Escuintla, preparando unas cosas, cuando mi compadre Luis llegó a buscarme. Necesitábamos ir a la ciudad de Guatemala a comprar herramientas para la finca. El camino es largo y la camioneta de Luis ya iba dando señales de su edad, así que resolvimos salir de noche para evitar el tráfico de las horas pico. Mi primo Beto, que siempre anda buscando en qué meterse y tiene menos años y más valentía que juicio, insistió en unirse. Su padre no lo vio con buenos ojos, pero ya se sabe cómo son los jóvenes. Salimos alrededor de las 8 de la noche. La luna estaba casi llena y el cielo estaba limpio, sin una nube. El aire fresco se colaba por las ventanas y la radio de Luis echaba música de los años 80 a todo volumen. Hablábamos de la finca, de los cultivos, de las plagas que habían arruinado parte de la cosecha ese año. Éramos 3 hombres de campo yendo a resolver un asunto práctico. Nada podía salir mal.
Después de un par de horas llegamos a un tramo que siempre me ha generado una incomodidad que nunca he sabido explicar del todo bien. La carretera se angosta, los árboles se cierran a ambos lados y el ambiente cambia de una forma que es difícil de describir con palabras precisas. Hay un puente ahí, un puente viejo de madera que cruza un barranco. Siempre lo encontré extraño, con una vibra pesada que te hace querer cruzarlo rápido y no mirar hacia abajo. Los viejos del pueblo lo llaman el puente de San Juan, aunque también le dicen la sombra en el puente, y ese segundo nombre ya debería decirte algo. Cuando nos acercábamos, la radio de Luis empezó a fallar. Primero estática, luego silencio total. El motor de la camioneta comenzó a hacer un ruido áspero, como si algo le costara más de lo habitual. Y el aire, que había sido fresco y agradable todo el camino, se transformó en algo húmedo y denso con un olor a tierra mojada y a algo más difícil de identificar. Un escalofrío me recorrió la columna. No era frío de temperatura. Era otra cosa. Luis lo notó también. Preguntó en voz alta qué le pasaba al carro. Beto, asomando la cabeza desde el asiento trasero, dijo con la voz temblorosa que algo no estaba bien. Y en ese mismo instante lo vi, una silueta en el centro del puente. Al principio pensé que era un poste, un obstáculo en la carretera, quizás un animal grande. Pero a medida que nos acercábamos, la figura adquirió forma y esa forma no correspondía a nada natural. Era un ser alto, con cuernos, y su cuerpo emanaba algo que no era de este mundo. Luis, pregúntale a Luis si veía eso, le dije con la voz quebrada. Luis guardó silencio. Tenía la cara pálida. Beto susurró desde atrás que era el demonio del puente, que su abuela le había contado de él. El ser se dio la vuelta y nos miró. Su cara no tenía ojos. En el lugar de los ojos había 2 puntos de luz rojiza que ardían en la oscuridad como 2 trozos de carbón encendido. Luis pisó el acelerador, pero la camioneta, que ya venía haciendo ruidos extraños, se apagó del todo justo en medio del puente. Quedamos varados con el motor muerto y esa cosa mirándonos desde unos metros de distancia. El ser empezó a acercarse. Al principio con una lentitud casi ceremonial, como si flotara sobre la madera. Pero sus pasos se fueron acelerando y el sonido que hacían al golpear el puente no era el sonido de botas ni de pies descalzos. Era el sonido inconfundible de cascos. Como un caballo que trotara sobre las tablas viejas. El miedo que sentí en ese momento no era el miedo racional de un adulto ante un peligro conocido. Era un miedo animal, primitivo, el tipo de miedo que te hace querer hacerte pequeño y desaparecer. El ser se detuvo frente a la camioneta y levantó una mano con garras. En su cabeza los cuernos se retorcían como ramas de un árbol muerto. Y entonces una voz llegó a mi mente, no a mis oídos, sino directamente a mi cabeza, clara y sin posibilidad de malentendido. Este es mi puente y tú no eres bienvenido aquí. Luis abrió la puerta y salió. No sé qué lo empujó a hacerlo. Se puso de rodillas con las manos temblando. El ser se acercó a él y le puso la mano sobre la cabeza. Luis lanzó un grito desgarrador que me hizo temblar todo el cuerpo y luego se desplomó inconsciente. El ser se giró hacia nosotros. Y el pensamiento volvió: tú eres el próximo. Beto empezó a llorar. Suplicó que no les hiciera daño.
El ser no respondió con palabras. Se acercó a Beto, le puso la mano en la cabeza, y Beto también gritó y cayó sin conocimiento. Y entonces quedé yo solo con ese ser delante. En ese momento mi mente, desesperada, buscó en algún rincón antiguo y encontró algo que mi abuela me había enseñado de niño, que cuando el demonio se te apareciera, hicieras la señal de la cruz y le pidieras a Dios que te protegiera. No tenía nada más a lo que aferrarme. Así que eso hice. Me persigné y murmuré una oración en voz baja, pidiéndole a Dios que me protegiera de ese ser. El ser se detuvo en seco. Su cara, que hasta ese momento había sido una máscara de maldad pura, se transformó en algo que nunca esperé ver: dolor. Lanzó un grito que me heló la sangre y se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera existido. Cuando desperté, el sol ya había salido. Estaba tumbado en el suelo del puente. Luis y Beto yacían a mi lado, también inconscientes. La camioneta estaba destrozada. En el suelo, a mis pies, había un rastro de huellas. No eran huellas de pie humano, eran huellas de pezuñas. Ayudé a los dos a levantarse. Llegamos a la capital de algún modo que no recuerdo con claridad. El doctor del hospital dijo que no teníamos ninguna lesión visible, solo un susto. Pero Luis ya no fue Luis después de esa noche. Beto ya no fue Beto. Y yo, que había sido escéptico toda mi vida, supe que había cosas que no tenían explicación posible dentro de los límites de lo racional. Pero la historia no terminó en el puente. Días después de lo sucedido, Beto, que tiene una inclinación hacia la investigación, se fue a la biblioteca de la ciudad de Guatemala con la determinación de quien necesita entender lo que vivió para poder seguir viviendo. Y lo que encontró nos dejó a todos sin palabras. Beto dio con un periódico viejo de 1950. Hablaba de un accidente en ese mismo puente. Un automóvil había caído al barranco y el conductor, un hombre al que se señalaba como brujo en la región, había muerto. Siguió buscando y encontró un libro de leyendas locales que recogía la historia completa. El hombre se llamaba Don Fausto. Había vendido su alma al diablo a cambio de poder, y el diablo le había entregado un anillo con una piedra roja que le daba dominio sobre los animales. Pero don Fausto era ambicioso más allá de lo que cualquier pacto puede sostener, y el diablo, que reconoce la avaricia cuando la ve, decidió que el trato había llegado a su fin. En medio de una tormenta, el diablo se le apareció para cobrar lo que era suyo. Don Fausto huyó en su carro y fue alcanzado en ese puente, donde murió. Su cuerpo nunca fue encontrado. La historia nos confundió más de lo que nos aclaró. Si el demonio del puente era el mismo diablo que había matado a don Fausto, ¿por qué nos había perdonado la vida a nosotros? ¿Qué buscaba realmente? Beto decidió ir a la casa de don Fausto. El inmueble llevaba décadas abandonado y en el patio central había un pozo seco. Beto bajó al fondo. Allí encontró un esqueleto. Y en la mano del esqueleto, el anillo. El anillo con la piedra roja. Beto lo tomó. En ese instante sintió un escalofrío que lo atravesó de pies a cabeza y una voz que tampoco llegó por los oídos sino directamente al pensamiento le dijo: «Tú me has liberado. Ahora tú eres el próximo». Cuando Beto me lo contó, el estómago se me cerró. Le dije que se deshiciera del anillo inmediatamente.
pero él dijo que sentía una atracción hacia ese objeto que no podía resistir. Y entonces me confesó algo que me heló. El demonio se le había aparecido y le había dicho que si le entregaba el anillo, le perdonaría la vida. No le creía al demonio. Le dije a Beto que no lo hiciera. Pero Beto ya no me escuchaba del todo. A los 19 días, Beto perdió el juicio. Empezó a ver al demonio en todas partes, a escuchar su voz en la noche, a decir que se le iba a llevar el alma. Lo internamos en el hospital, pero no había nada que la medicina pudiera hacer. Una noche Beto se escapó. Nunca más se le volvió a ver. Fue Luis quien decidió que no podíamos quedarnos paralizados. Fue a la casa de Beto y buscó el anillo hasta encontrarlo. Me llamó temblando. «Lo tengo, padre», me dijo. No sé qué hacer. Le dije que lo tirara, que lo destruyera, que se deshiciera de él de cualquier manera. Pero Luis me respondió que el demonio se le había aparecido también y le había prometido perdonarle la vida si le entregaba el anillo en el puente. Le supliqué que no fuera. Le dije que el diablo no cumple ninguna promesa. Pero Luis ya había tomado su decisión. Se fue al puente de San Juan y me dijo que esperara su llamada. Las horas pasaron y el teléfono no sonó. No pude quedarme quieto. Me subí al carro y fui. En el puente estaba el carro de Luis, con la puerta abierta. Y junto al carro estaba el mismo ser alto con cuernos de aquella primera noche, con el anillo con la piedra roja brillando en su mano. Me miró y me dijo: «Tu amigo me lo dio a cambio de su vida. Ahora tú eres el próximo». Me dije que no. Le dije directamente, con toda la convicción que me quedaba, que mi alma no era suya. El ser se rió de una manera que hizo vibrar el puente bajo mis pies. Dijo que era valiente pero no suficientemente fuerte. Y me puso la mano en la cabeza. El dolor fue insoportable. Caí inconscient. Cuando desperté, el sol salía de nuevo. Estaba solo en el puente. El carro de Luis seguía ahí, destrozado, pero Luis no estaba. Y en el suelo, a mi lado, encontré el anillo. Lo tomé. Y una voz me dijo: «Me has derrotado. Ahora tú eres el guardián de mi puente. Y tu castigo será vivir con el miedo en el alma». Sigo siendo el guardián. No sé exactamente qué significa eso. Solo sé que cada vez que oigo casco sobre madera, cada vez que veo un puente viejo en la oscuridad, algo se mueve dentro de mí. Y me pregunto si Luis está en algún lugar que yo no puedo ver. Y me recuerdo que hay cosas que no deben cruzarse, umbrales que es mejor respetar. El demonio del puente me enseñó que el miedo a lo desconocido es poderoso, pero que a veces ese miedo es lo único que nos mantiene del lado correcto. No sé si lo que voy a contar les va a resultar creíble. A mí me costó años entenderlo y aún hoy, cuando lo pienso con calma, hay momentos en que me pregunto si no fue todo una pesadilla larga. Pero no fue así. Lo sé porque llevo la marca de esa experiencia en algún lugar que no es exactamente el cuerpo y tampoco exactamente la mente. Siempre fui un hombre de ciudad, acostumbrado al ruido constante, a la gente apretujada, a las prisas. Tenía escaso interés en las tradiciones de campo y menos aún en las supersticiones que van de boca en boca en los pueblos pequeños.
Pero cuando mi madre me pidió que fuera a pasar una temporada en Zacatecas, en el pueblito donde vivía mi abuela, que estaba enferma y necesitaba compañía, no pude negarme. El lugar se llama San Mateo y es uno de esos sitios que parece haber quedado atrapado en otro tiempo. Las casas son de adobe, las calles son de piedra, y la tierra tiene ese tono rojizo y seco que se te queda en los zapatos. Llegué en pleno verano. El calor durante el día era implacable, pero al caer la noche la temperatura bajaba de golpe y una humedad que venía del suelo se instalaba en el ambiente. La gente era amable y directa, de esas que te saludan aunque no te conozcan. Pero había un tema sobre el que nadie hablaba con comodidad: los ancestros, como los llamaban, y las montañas que rodeaban el pueblo. La casa de mi abuela era antigua, con paredes de barro gruesas y ventanas pequeñas que dejaban pasar poca luz. Olía a tierra mojada y a canela, un olor que con el tiempo asocié al miedo. La primera noche que pasé allí fui al baño, que estaba al fondo del patio. El viento movía las cosas y a lo lejos aullaban coyotes. Pero de repente escuché otro sonido, un rasguño suave, muy suave, que venía de una de las ventanas del cuarto de mi abuela. Lo atribuí al viento o a alguna rama. Pero no había árboles junto a esa ventana. Al día siguiente le pregunté a mi abuela si había oído algo raro. Ella me miró un instante con algo en los ojos que no supe nombrar bien y luego dijo con voz baja que eran los sueños de la tierra. Que no me preocupara. La respuesta no me convenció, pero preferí no insistir. Con las semanas los sonidos se fueron multiplicando. No solo de noche, también durante el día, cuando me quedaba solo en la casa. Escuchaba pasos en el piso de arriba, donde nadie había subido en años. El suelo de madera vieja crujía con el ritmo cuidadoso de alguien que trata de no hacer ruido. Iba a la escalera, miraba hacia arriba y el sonido paraba. El silencio que quedaba era denso, lleno de presencia. Una tarde salí a caminar por el camino de tierra que llevaba hacia las montañas. El aire estaba pesado, con amenaza de lluvia pero sin que llegara. A unos 200 metros de la casa vi a una mujer sentada al borde del camino, de espaldas a mí, con un rebozo negro sobre el cabello. La saludé. No respondió. Mia Cirque. No tenía rostro. El mentón estaba ahí, perfectamente definido, pero donde debían estar las facciones había solo una mancha oscura, como si la cara hubiera sido borrada. El aire a su alrededor oscilaba levemente, como el calor sobre el asfalto pero en frío. Se me erizó el vello de los brazos. No era exactamente miedo en ese momento. Era la sensación muy clara de estar en el lugar equivocado. Volví corriendo a la casa. Mi abuela estaba en la mecedora del porche. Sin que yo dijera nada, movió la cabeza lentamente. «Ellos te vieron», dijo. «Es mejor que no vuelvas a ir por allá». A partir de ese día todo empeoró. Los pasos en el piso de arriba se volvieron más frecuentes y más pesados. Me despertaba en la oscuridad con la certeza de que algo me observaba desde algún rincón del cuarto. Los muebles parecían cambiar de lugar. Una noche dejé el sombrero en la cómoda y amanecí con él en el suelo. Intenté convencerme de que era el viento, que estaba cansado, que mi imaginación se estaba disparando. Pero la frecuencia y la coherencia de todo lo que pasaba hacían imposible esa explicación.
La madrugada que rompió con todo lo demás me despertó un sonido terrible. No era el rasguño suave que había escuchado la primera noche. Era un sonido de uñas largas, duras, raspando contra la piedra de la pared exterior de la casa, con una fuerza y una regularidad que hacían imposible cualquier explicación natural. Me levanté y me asomé por la rendija de la ventana. En el patio, en la oscuridad, había una figura recargada contra la pared. Alta, delgada, de espaldas a mí. Uno de sus brazos era desproporcionadamente largo y lo usaba para raspar la piedra con lo que parecían uñas. La cosa se movía levemente al ritmo de su propia respiración y con cada movimiento se levantaba una pequeña nube de polvo de la tierra. Quise gritar, pero la voz no salía. Mi quid paralizado. Entonces la figura se dio la vuelta. La cabeza era de cabra. Cuernos retorcidos que apuntaban hacia arriba. Ojos que ardían en la oscuridad como brasas. La boca se abrió en algo que no debería llamarse sonrisa, pero que tenía esa función. Y levantó una mano y me señaló con un dedo esquelético, con una lentitud que hacía el gesto más amenazante que si hubiera sido rápido. El odio que salía de esos ojos era palpable, como una temperatura. En ese instante lo entendí todo. Mi abuela lo sabía. La gente del pueblo lo sabía. Eso no era un fantasma del tipo que aparece en las películas. Era algo más antiguo, algo que pertenecía a esas montañas y a esa tierra desde mucho antes de que el primer ser humano pusiera el pie ahí. Mi dismay. Desperté con mi abuela sacudiéndome por los hombros. Sus ojos, cuando me miraron, tenían la calma de quien ha visto muchas cosas similares. «Solo te están poniendo a prueba», dijo. «Verán que no eres de aquí». Una semana después volví a la ciudad. Dejé la casa, el pueblo, las montañas, el silencio con peso propio. Pero la ciudad no me curó de nada. En mis noches actuales, de vez en cuando, escucho un rasguño suave en la ventana. Apenas audible, pero inconfundible. La puerta de mi cuarto cruje sin razón. Y sé que ellos, los que pertenecen a esa tierra y a esas montañas de Zacatecas, no me han olvidado. Me encontraron una vez. Y los que te encuentran de ese modo no te pierden de vista tan fácilmente. El terror no respeta fronteras ni distancias. Solo te encuentra. Y una vez que te encuentra, te acompaña para siempre.